En el año de 1945, y es prácticamente un milagro que nos haya llegado, se consigue en la zona sur de Egipto, se conoce como Nag Hammadi, una cantidad de textos, de los cuales el segundo de los códices que se consigue va a venir a ser un texto que la humanidad sabía que existía, pero que no había podido ver por completo y ahora sí apareció. Se trata del así llamado Evangelio de Tomás. Mucha gente optimista ha llegado a decir que se trata como del quinto evangelio. Todas esas cosas realmente ni se puede decir que sea, en sentido estricto, un evangelio, y sería bastante dudoso que pudiéramos presentarlo como un equivalente de los 4 evangelios canónicos que tienen los Nuevos Testamentos de las Biblias actuales. Entonces, vamos a discutir nosotros el tema un poco más a profundidad, qué es lo que nos queda de lo que realmente se conoce, y así se le llamaba antiguamente, como Logia Jesu Christi, es decir, los dichos de Jesús. Son primeramente de alguna coincidencia con lo que puede haber dicho Jesucristo realmente, tienen alguna concordancia con los actuales evangelios, qué es lo que realmente podemos rescatar de este conocimiento. Si usted tiene la paciencia y nos acompaña, vamos a trabajar en este texto. Muchas gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto sumamente interesante. Pertenece a esas revoluciones del conocimiento que se dieron en el siglo XX. Esto fue un descubrimiento en 1945 en la parte sur de Egipto. La región se le conoce como Nag Hammadi. Allí, de manera completamente fortuita, aparentemente unos pastores, unas personas que estaban por allí deambulando, etcétera, haciendo sus trabajos regulares, encontraron una cantidad de textos, de códices muy importantes que nos refieren a los primeros siglos de nuestra era y que tienen que ver sobre todo con el cristianismo, un cristianismo heterodoxo, un cristianismo multiforme como era propio al comienzo de toda esta situación cuando empieza la religión a conformarse. Esto es una cosa sumamente interesante. Vamos a hablar, el texto lo tengo por todas partes y usted lo puede acceder en internet fácilmente. Se le conoce como el Evangelio de Tomás. Ahora bien, eso realmente no es ningún evangelio, en el sentido de lo que vamos a discutir como un evangelio, pero sí es un texto sumamente importante, el que se consiguió en Nag Hammadi. Ya teníamos pesquisas de él, ya sabíamos que existía, lo han nombrado de aquellos primeros padres de la iglesia, creo que Orígenes lo nombra una cantidad de personas en su momento para denostarlo sobre todo, pero se sabía que existía. Esto estamos hablando probablemente siglo II, siglo III de nuestra era. El que conseguimos es una copia del siglo IV, está escrita en copto, pie de página allí. El copto es un idioma que se escribe, que incluso hasta hoy existe. El copto era lo que se manejaba en Egipto, es el egipcio antiguo, por decirlo de una manera, escrito con caracteres helénicos más otras adiciones allí, fuertemente helenizado como idioma, y es la manera como el cristianismo se difundió durante toda esa época y por toda esa zona, que después quedó arropada por el crecimiento del Islam, etcétera, pero que tenía mucha difusión y era el idioma común. La copia que se consigue es del siglo IV, pero los expertos datan que este evangelio o este escrito sería más o menos, puede ser finales del primer siglo, comienzos del siglo II, lo cual, y aquí comienzan los debates bastante encarnizados en cuanto a que si esto es un texto que precede a los evangelios canónicos, los evangelios que usted tiene en cualquier copia de la Biblia que usted pueda conseguir, o si es contemporáneo o si es posterior. Ahí hay muchísimo que discutir. Vamos nosotros a poner algunas variables sobre la mesa de un texto que usted tiene que conocer. Leerlo no lleva más probablemente de una media hora. Son 114 dichos que se atribuyen a Jesús. Esto no es un evangelio, como decimos normalmente. La palabra evangelio es una palabra griega, sería evangelión. Evangelión sería algo así como la buena nueva, el buen mensaje. Y como usted puede ver y lo reconoce, los evangelios llamados canónicos, porque se les clasificó y se colocó luego en la Biblia, pero eso tampoco fue un proceso rápido, eso tomó muchísimos siglos. Ese proceso y esos evangelios quedaron allí, digamos, criogenizados y son el trabajo oficial con el cual se manejan las iglesias cristianas. Lo importante acá es que esto no corresponde a lo que sería un evangelio, porque usted tiene toda una
una estructura, podemos decirlo, desde donde está el nacimiento de Jesús, donde se pone algo, unas pinceladas de su infancia, luego un poco sobre su vida, luego el ministerio que él hace, se empieza a hablar de los milagros, la crucifixión y la resurrección. Eso sería más o menos a gruesas pinceladas el esquema de un evangelio común. Ahora, en este caso no. En este caso, esto se corresponde a algo parecido a lo que serían, por ejemplo, en la Biblia judía, en el Tanakh, los proverbios de Salomón, es decir, dichos que están allí muy cortos, algunos tienen un par de párrafos, un parrafito, algunos son de un par de líneas. Entonces, eso en griego se les llamaba, a esos parrafitos se le llama logión, y el plural de logión sería logia. Y así se conocía este texto antes, cuando se descubrieron algunos papiros en el siglo XVII, siglo XVIII, que eran pedacitos que se conseguían por allí, se les conoce como papiro oxirrinco. Esos papiros, la gente, los expertos en ese momento, hasta el siglo XIX, los llamaban logia Jesús, es decir, los dichos de Jesús. Por supuesto, esto todo está de una manera por discutirse, por estudiarse. A mí lo que me importa desde el punto de vista de Bibliópolis es que podamos discutir el texto, conocerlo, más allá de que esto sea un elemento de fe o no. Acá no hacemos ni pretendemos hacer teología ni difusión de religiones, pero sí muy interesante ver estos textos en la formación canónica del cristianismo como religión. Tengo para apoyarme muchísimos textos. Eso es una de las aficiones de este canal, como usted sabe, esos primeros años de la cristiandad, sobre todo porque es un momento en el cual no se puede ni siquiera hablar de un cristianismo, sino de cristianismos, si lo vemos desde el punto de vista completamente pragmático. Usted piense que Jesucristo, el Jesús histórico, es un sujeto que habría nacido, nos dicen a nosotros, en lo que sería hoy Israel. El sujeto vive allí, es crucificado y quedan unos apóstoles, quedan unos discípulos. Luego se incorpora un sujeto más, que sería Pablo, que ocuparía el lugar que había quedado vaciado por Judas. Esto es más o menos hablando, siguiendo la terminología cristiana. Entonces, este sujeto que se convierte en el 12º apóstol, por decirlo así, empieza, ya que tenía la capacidad de viajar, porque tenía ciudadanía romana, porque hablaba griego, porque tenía una cantidad de factores diferenciales, empieza entonces a expandir la religión. Y la religión se expande muy rápido. Los creyentes nos dirán que se trata de una religión de fe y que la gente la aceptaba rápidamente. Usted puede tomar la razón que sea. Lo importante es ver que el cristianismo en ese primer siglo, en ese segundo siglo, empieza ya entonces a dispersarse por muchos sectores, por partes del Medio Oriente, por parte de lo que hoy es Egipto, por partes cercanas en diversas Europa, todo ello. Ahora bien, fíjense ustedes. Aquí hay mucha tela que cortar. Si uno se pone a ver cuáles son los primeros textos que nosotros conocemos del cristianismo, realmente lo que se sabe es que lo primero que hay con alguna certeza son algunas cartas de Pablo. Entonces, esos serían los primeros textos que empiezan a conformar la religión. Los primeros cristianos no tenían esos evangelios que tiene cualquier persona que se acerca a la Biblia, porque el proceso de formación de lo que usted conoce como el Nuevo Testamento o como la Biblia cristiana, asumiendo que el Tanakh sería la Biblia judía, después se le incorpora como el Antiguo Testamento supuestamente, ¿no? Y entonces tenemos el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento, esos 27 libros, tomaron aproximadamente unos 400 años en consolidarse. En esos primeros años, en esos primeros siglos, desde el momento en que Pablo empieza a hacer las primeras cartas, que esas cartas empiezan a darse a conocer, la religión se expandía mucho más rápido que eso. Entonces, ¿qué pasaba? Se empezaron a formar gran cantidad de grupos atomizados que tenían sus propias ideas y sus propias creencias. Y grupos de diversa índole asimilaban la idea del Mesías, la idea de este hombre que viene a dar la buena nueva, la enseñanza a su propia manera. Incluso algunos grupos tenían sus propios profetas y su propia gente. Entonces, el cristianismo estuvo muy disperso en creencias, muy disperso en variantes y tomó, repetimos, al obispado de Roma para convertirse en lo que sería luego el papado, tomó bastante tiempo y allí hay una consolidación textual que se va dando progresivamente. Les decía, para trabajar todo esto, tengo muchos textos. Se los coloco en pantalla por si fueran de su interés. Tengo
Uno que me gusta mucho, a pesar de que está en inglés, es muy económico, el de Marvin Mayer. Esto es el Evangelio de Tomás. Tiene la ventaja de que tiene un trabajo del estudioso Harold Bloom, recientemente fallecido, y que es una persona que en este canal goza de mucho aprecio. Bloom, Steiner, esa gente, acá se les tiene particular deferencia. Y aquí el trabajo de Bloom, que no era precisamente un teólogo, sino un crítico literario, es muy bueno. Este es un texto que lo pude adquirir, es relativamente económico. Y fíjense que Mayer es un sujeto muy conocido porque él también ha compilado toda la obra que se consiguió en Nag Hammadi. Él tiene un texto más enjundioso que se llama Las Escrituras de Nag Hammadi, aquí lo pueden ver, y tiene acá varios nombres importantes. Aquí está Mayer, está la señora Elaine Pagels o Pagels, como la quiera decir en inglés, que es una persona que también tiene su libro, por acá lo tengo, Los Evangelios Gnósticos. Está Pagels aquí o Pagels, como lo quiera ver. Esa es otra persona que se ha enfrentado al tema. Ya vamos a ver por qué y vamos a discutir si realmente podemos decir que esto de Tomás o este evangelio supuestamente de Tomás sería un evangelio gnóstico. ¿Y qué es eso de gnóstico y todas esas cosas? Son cosas que me ameritan detenerse para entenderlas. Y por supuesto, otra persona que en este canal goza de gran aprecio es el estudioso Bart Ehrman, un especialista del Nuevo Testamento, en particular, sobre todo de esos cristianismos del año 100, es decir, siglo I, hasta el año 300 más o menos. Fíjense, acá está un libro que es paradigmático, que se llama Después del Nuevo Testamento, una serie de lecturas sobre la cristiandad primera o primitiva del año 100 al año 300, Bart Ehrman. Los libros de Ehrman yo los recomiendo casi todos porque es un sujeto que es un estudioso serio. Él tiene una manera pedagógica bastante dinámica de presentar sus trabajos, pero son muy buenos y son, bueno, por supuesto, yo siempre los recomiendo, me parecen todos excelentes. Tengo de él muchas cosas, tengo también este de los Evangelios Apócrifos que está acá. Creo que lo he usado en alguna otra audición. Aquí aparece con Slatko Pleze, que también es una persona dedicada al estudio. Aquí están lo bueno de esta edición, que es un poco costosa, entre paréntesis, es que aparecen los evangelios apócrifos, que son muchos, entiéndase los apócrifos, los que no llegaron a ser canónicos, es decir, los que no están en la Biblia que usted tiene en su casa. Entonces, estos evangelios apócrifos que están acá, los colocaron en las lenguas originales. Entonces, usted puede ver, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Tomás, que es el que nos convoca, pues, la escritura en copto, que está allí, y ellos lo ponen lado a lado. Tienen el inglés y tienen el copto. Y por supuesto, no podía yo tocar el tema de los evangelios, sean cuales fuere, tanto los canónicos como los apócrifos, sin citar al profesor de directa lectura en esta casa, Antonio Piñero. Antonio Piñero es un sujeto que hay que estudiar, es un español realmente muy disciplinado, sus trabajos son de altísimo nivel. Yo recomiendo que lo he usado y que tenemos una reseña de este texto por allí, si a usted le interesa lo puede buscar acá en Bibliópolis, como también un trabajo que hizo él y un equipo, y está en la editorial Trota y se llama algo así como Textos Gnósticos. Yo lo tengo en digital, no lo tengo en papel, y son 3 tomos. Esto es ya para quien quiera meterse más a fondo en todo el tema y le interese llegar a entender y a comprender esto. ¿Por qué de toda esa cantidad de evangelios que se consiguieron, de esa cantidad de textos gnósticos, por qué nos enfocamos en el texto de Tomás? Aquí hay muchísimas cosas que repetimos, merecen atención. Más allá de que usted es una persona de fe y que usted siga un cristianismo realmente dedicado y respetuoso y todo eso, es importante conocer estas divergencias que se produjeron. Primeramente, cuando decimos el Evangelio de Tomás, ese Tomás no es el Tomás discípulo de Jesús. Eso es una cosa que los expertos ya han descartado. Aquí lo presentan al sujeto, realmente su nombre sería Dídimo Tomás, Dídimo Judas Tomás. Y ahí ya vamos a empezar, cuando nos toque desglosar el texto, a hilar fino. Dídimo en griego significa el gemelo, el mellizo. Entonces, Judas, que es un nombre bastante común, entre paréntesis, no piense usted solamente en el sujeto que el Nuevo Testamento nos dice que traicionó a Jesús. Judas es un nombre muy común, como puede ser José en español, etcétera. Es decir, puede haber muchos José, puede haber muchos Juan. Entonces, Dídimo, Judas, Tomás, y Tomás en arameo también significa gemelo. Creo que la raíz es algo así como taumeo o algo así. Total que ahí están diciendo una especie de redundancia para el lector. En griego, Dídimo, que sería el mellizo, luego Judas, que sería el nombre, Tomás. Entonces sería como el mellizo, Judas, mellizo, algo así. Y eso nos va a llevar a reflexionar una cantidad de variables cuando le entremos al texto. Sigo en la parte histórica primero.
para darles una contextualización de lo que vamos a hablar. Vamos primero en lo que es ese cristianismo primitivo y los pasos que recibió el llamado Nuevo Testamento para consolidarse. Porque recuerde usted, repetimos, viene un maestro o viene el Hijo de Dios para los cristianos, da una enseñanza. Bueno, muy bien, él da una enseñanza. Jesús debe haber hablado en arameo seguramente. Entonces, lo más curioso es que las primeras cartas de Pablo se escriben en griego. Casi todo el Nuevo Testamento que conocemos, las bases y las fuentes que nos quedan, las poquísimas, no son directas, son copias de copias de copias de copias. Y eso está en griego koiné, que es el griego que el helenismo difundió por gran parte del Medio Oriente cuando, recuerde usted, después de Alejandro, pues se difunde la cultura y todo. Entonces, eso es la primera parte. Empiezan una cantidad de variaciones cristianas, de heterodoxias, y entonces empieza esa lucha entre el cristianismo que va a resultar luego como la versión oficial, que es el que usted y yo conocemos. Pero allí, por ejemplo, va a haber una cantidad de grupos llamados grupos gnósticos, y esto sí es una cosa que dice mucho y no dice nada. Cuando usted ve esa palabra gnóstico o la palabra gnosis, que significaría conocimiento, eso es una cosa que es de relativo nuevo cuño. Esa es una palabra que se usó para diagramar algunos grupos del cristianismo primitivo que hacían vida en ciertos lugares, en algunas comunidades y todo ello, pero que no nos dice exactamente algo. Hubo muchísimos grupos gnósticos y muchísimos grupos que tenían entre ellos enormes divergencias. Lo que sí es que hay algunas variables comunes y por ello se les agrupa medianamente. Se dice, cuando uno lee este Evangelio de Tomás, que ahí hay elementos gnósticos. Eso es bastante discutible, pero es posible entenderlo. Entonces, se los digo todo esto porque si usted, por ejemplo, termina esta audición y pone en algún buscador el Evangelio de Tomás, ahí le van a salir una versión. Esto es cortito, le estoy hablando probablemente 10 a 12 páginas. Es una lectura que se hace muy rápida. Tanto como se hace rápida, si usted quiere llegar a lo profundo, le va a tomar bastante tiempo y muchas de esos dichos de Jesús nos van a dejar absolutamente alelados. Se los dice quien ha trasegado este texto muchas veces y quien ha tratado de interpretar o de captar alguna forma de interpretación, lográndola en algunos casos y en otros casos quedándome absolutamente en el aire. Es interesante, sí, cuando lo comparamos con los evangelios del canon, que hay muchos, hay como 6 o 7 de las parábolas que son las mismas, pero están dichas de forma distinta, con palabras más simples. Eso hace, fíjese usted, otro pie de página allí, eso hace que los expertos digan, esto puede ser una versión primitiva, que luego en los evangelios canónicos, a los cuales la gente le fue metiendo mano con el tiempo, los embellecieron, los hicieron más complicados, tienen una construcción lingüística más profunda. Eso es una hipótesis. No le estoy diciendo aquí que esto sea la verdad. Esto es la gente tratando de dar sentido. Este texto, como lo conocemos, se apareció en 1945 allí en Nag Hammadi. Sabíamos que existía porque mucha gente lo había mencionado. Habíamos encontrado pedacitos sueltos por aquí, por allá, siglo XVIII, siglo XIX. Pero eso no decía nada hasta que apareció el texto completo, los 114 dichos. A partir de allí entonces vienen las hipótesis. Bueno, esto es anterior, al mismo tiempo, es una copia de los evangelios canónicos. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, sigo entonces. En el siglo II de nuestra era o después de Cristo, se dan una cantidad de variaciones. Hoy en día tenemos elementos relativamente sencillos. Cualquier cristiano coincide más o menos en las terminologías, aunque la reforma de Lutero y las heterodoxias norteamericanas introdujeron ciertas variaciones y tal, pero hay cosas que son bastante comunes, sobre todo en el cristianismo católico. Son cosas que le costó mucho a la iglesia hacerlas validar en términos teoréticos. Por ejemplo, cuando usted dice Dios es uno y trino, eso es una cosa que cualquier católico hoy en día le va a decir correcto, eso es así, eso es la doctrina de la iglesia y es la doctrina de la verdad. Correcto, pero eso le costó mucho a la iglesia. Durante siglos eso no se aceptaba. Hubo gente como Marcio de Sinope que decían, no, el Padre antecede al Hijo y por ello tiene más sustancia. Había una cantidad de debates teológicos. Con eso lo que quiero decirle es que el cristianismo era muy variado. La figura de Jesús se tomó de diversas maneras. Era Jesús completamente divino, era completamente humano, era mitad divino, mitad humano. Ahí hubo debates y ríos de tinta. Lo cierto es que para hacerles un debate que espero en otros momentos poder honrar con más literatura, tenemos en ese siglo II muchísima gente, gnósticos, montanistas, Marcio, los marcianistas se le llamaba. Fue un sujeto que él llegó
a, a modificar incluso la idea y a retar a la iglesia y toda una cantidad de cosas. En fin, había gente de un lado, gente de otro. Viene un sujeto muy interesante a los efectos de la consolidación de la creencia, que es Ireneo de León. Ese es el obispo de León. Esto es un sujeto aproximadamente ya siglo II. Ireneo es el primer sujeto que empieza a hablar ya de los famosos 4 evangelios, que él habla de su argumento es un poco raro para nosotros, pero él habla de los 4 vientos, de los 4 querubines que salen en Ezequiel. En fin, trata de argumentar. Lo cierto es que él dice: estos son los verdaderos, los 4, que nosotros los conocemos, por cierto, no como 4, sino 3 y 1, porque Mateo, Marcos y Lucas se les llama sinopticón porque tienen una estructura paralela, similar. Juan no tanto. Entonces son los que conocemos así. Ireneo empezó ya quitando una cantidad de otros evangelios que eran muy populares en esa época, ¿no? Otros evangelios que estaban por allí, el de Tomás, el de Pedro, María. De hecho, ese Ireneo de León es un sujeto que él hace una escritura contra los herejes y se lanza duro contra los gnósticos, en particular contra los valentinianos, varios grupos que eran muy interesantes en cuanto a su desarrollo, pero que él los ve como heterodoxos peligrosos para la doctrina de la iglesia. Y ya empieza entonces a, digamos, a rebatir las creencias de estos sujetos, y lo que nos queda a nosotros por escrito es lo que él hizo. Entonces uno dice, bueno, él valida que existe el Evangelio de Tomás. El sujeto es un sujeto que vivió, piense usted, 150, 180 después de Cristo, estaba ya activo intelectualmente. Entonces el sujeto menciona a este Evangelio de Tomás, tiene que haber existido, porque para que él lo esté rebatiendo, para que él esté tasando y cazando aquí una especie de debate teológico de todos ellos. Entonces, bueno, ahí hay un punto. Luego hay una cosa que se conoció, esto fue en el siglo XVIII, ya bastante tiempo. Creo que un sujeto, un italiano llamado Ludovico Muratori, se le conoce como el fragmento o el canon de Muratori, algo así, en donde empieza ya. Estos se supone que son escritos del cristianismo primitivo, donde empieza a haber ya un esqueleto de lo que van a ser los libros aceptados como canónicos dentro del Nuevo Testamento, así llamado, o Biblia cristiana. Ya estamos hablando entrándole al siglo III, más o menos. Lo interesante aquí, fíjense, es no solamente los libros que estaban quedando adentro, sino los que hubo libros que quedaron dentro y luego los sacaron. Por ejemplo, el último libro de un Nuevo Testamento común que usted pueda acceder, sea cualquiera de las copias, estamos hablando desde la Biblia de Jerusalén, Reina Valera, cualquiera, el último libro es el Apocalipsis de Juan. Bueno, durante mucho tiempo en el cristianismo se aceptaba el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, ese fue retirado. Y así hubo libros que los sacaron, hubo libros que entraron y salieron y todo ello. Después viene una figura muy interesante a los efectos de la historia eclesiástica, que es Eusebio de Cesarea. Y Eusebio de Cesarea, lo más interesante, bueno, aparte de su obra cristiana de historia y todo eso, muy importante, merece acá platea propia de Eusebio, pero aquí lo citamos de una manera lateral solamente porque él empieza a clasificar los textos sobre el cristianismo más o menos en 3 grandes grupos. Él dice, bueno, están los textos reconocidos o aceptados, están los textos disputados, que los usan muchas personas, muchos grupos, pero que no son universalmente reconocidos, y están los libros espurios, es decir, textos que circulan por allí, pero que deben rechazarse. Entonces, ese mérito le pertenece a Eusebio. Y allí nos podemos dar cuenta, repetimos, de ese parto epistemológico de hacer el libro canónico de todos los que se van a incluir dentro de ese Nuevo Testamento. Hay un par de concilios por allí, yo lo anoté en mis notas, pero no los quiero atacar con demasiado. Y lo que sí viene ya como una especie de parteaguas es el obispo de Alejandría, Atanasio. Atanasio hace su famosa carta festal. Esto que es la carta 30 y algo, 39, 38, una cosa así. Son esas cartas en las cuales él emitía una especie de celebración de la fecha de Pascua y todo eso, pero él es el primero que empieza a hablar ya calcadamente de los 27 libros que van a componer el canon del Nuevo Testamento. De hecho, creo que en esa carta aparece la palabra canonizómena. Canonizómena serían los libros que van a ir dentro del canon. Y entonces Atanasio sí ya parte aguas. Y después, si usted quiere ver pues ya un refrendamiento de todo esto, mete la mano, por ejemplo, San Agustín, el obispo de Hipona. Ahí hay 2 concilios que se dan en África. Creo que son el de Hipona y de Cartago. Estamos hablando ya, esto es siglo IV, finales del siglo IV, entrando en siglo V. Y Agustín, que era un hombre, además de ser muy inteligente, era muy astuto, él
pide al obispado de Roma que se refrende los 27 textos y que confirmen esa decisión, y Roma lo hace. Entonces, a partir de allí, prácticamente desde allí hasta, bueno, muchísimo tiempo después, no se cuestionó nunca esto. De hecho, si usted compara una versión de Biblias comunes, como por ejemplo la de los calvinistas españoles, Reina Valera y todas esas cosas, y compara eso con la Biblia de Jerusalén, usted va a darse cuenta que la mayor cantidad de diferencias se dan en la Biblia judía, en donde los católicos incluyen unos libros y los evangélicos mantienen la depuración de ciertos textos. Por ejemplo, no están los macabeos, no está Tobías, en fin, eso es otra discusión más larga. El punto es que los 27 del Nuevo Testamento se mantienen en general casi siempre iguales, más allá de las diferencias en la traducción, que uno traduce una palabra así, el otro hace esto y tal, pero respetan ese canonizómena que les decía que logró Atanasio en el siglo IV. Entonces, eso lo tenemos ahí como una medida. Lo quería decir para poder entrarle cómodamente a esto. Otra cosa, otro pie de página, y discúlpenme si me extiendo mucho. Aquí, sobre los grupos gnósticos, es decir, grupos que asumían una enseñanza particular, una cantidad de características en donde podemos ver, por ejemplo, el hombre como portador de una chispa divina que se despertaba y que supuestamente iba a una especie de cielo. Ya les voy a dar más detalles de todo esto, pero había muchos grupos. Yo cité a los valentinianos, que es a uno de los cuales Ireneo les fustiga duro. Estaban también los setianos, basilidianos, yo estoy viendo mis notas, los marcionistas los colocan algunos como gnósticos también, los cainitas, los naacenos, mandeístas, había una cantidad de grupos. Piense usted, fragmentación de grupos que interpretaban el cristianismo muy a su manera, regados por parte del Medio Oriente, norte de África, algunas partes de Europa pudieran incluso darse allí. Entonces, todo eso es algo que nos da contexto para lo que estamos viendo. Estoy viendo acá otro punto. Bueno, les decía, es este evangelio de Tomás. Primero, no es ningún evangelio, les decía. Esto es Logia Jesús, son dichos de Jesús. Fuera de que usted los acepte o no, eso no es el punto. Cuando vemos la estructura en términos literarios, aquí no hay ninguna historia de Jesús, aquí no hay un contexto de Jesús, aquí no se está presentando nada de milagros, de la vida de Jesús, de la resurrección, la crucifixión, todo eso no existe en este texto. En este texto, el Jesús que aparece es una especie de maestro ambulante que dice unas cosas, muchas de las cuales, por cierto, tienen anclaje con los evangelios canónicos. Entonces usted puede decir, bueno, puede ser que sea cierto, o puede ser que esta gente se lo copió, o puede ser que los otros se copiaron de esto. Eso es la parte donde está discutida la situación. Pero en todo caso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hace que uno diga, bueno, si es un evangelio gnóstico? La gente que apoya esa tesis dice, mira, Ivo, aquí hay elementos clarísimos del conocimiento gnóstico clásico. Por ejemplo, en este llamado evangelio de Tomás, la fe no prela. Aquí lo que prela es el conocimiento. ¿Qué es lo que nos salva? Es el conocimiento, no la fe. Si usted se pone a ver en los evangelios canónicos, lo que salva al cristiano es la fe. La fe ciega, la fe en Dios absoluta, esa confianza en el Ser Supremo. En este caso, no, el conocimiento devela la realidad. Y de hecho, el planteamiento de este evangelio es que el cielo está aquí y es ahora. El problema es que usted no lo puede ver. Entonces, aquí repetimos otra cosa. Está también el presente del dualismo luz y materia. Permítame colocarle estos en pantalla, pues yo puse los puntitos de manera que los podamos discutir nosotros. Fíjense, lo pongo allí. Vea, les decía, la estructura del conocimiento como salvación, ¿no? Ya les puse más o menos allí. Es decir, no estamos, la salvación no le viene a usted por la fe, por arrepentimiento ni por la gracia, sino por conocimiento de uno mismo, ¿no? Ahí lo vamos a ver cuando veamos algunos de los logiones, que así se llaman los proverbios. Luego, el dualismo luz-materia, que eso es clásico también, es una especie de tensión entre ese origen luminoso del ser humano y su condición encarnada, y lo que hace que nosotros estemos en este mundo bajo, en este mundo mucho más primitivo, mucho más básico, es precisamente la caída. Ese es otro elemento clásico de los grupos gnósticos, que tienen muchas variaciones en sus cosmogonías, en sus dibujos del espacio y el universo, los seres y todas esas cosas, pero que tienen ciertos puntos, les decía, en común. El concepto también de ser elegidos o de ser solitarios, de ese conocimiento que se da por esoterismo, es decir, por iniciado, ¿no? Entonces, esa
categoría, hay personas que tienen como una especie de chispa divina, capaces de recibir el conocimiento esotérico, frente a otros que no pueden ni siquiera comprenderlo, ¿no? Entonces el mensaje no es como el otro de los evangelios canónicos, que es un mensaje universal. No, este es un mensaje selectivo, es un mensaje para quien se dedica en cuerpo y alma a entenderlo. Luego tiene pues el rechazo del mundo, ¿no? Como una especie de lugar de exilio y todas esas cosas. Está absolutamente ausente aquello de la cruz, la resurrección, eso no existe para nada. En el Evangelio de Tomás no hay pasión, no hay crucifixión, no hay nada de eso. Jesús es simplemente un revelador de conocimiento, no se está sacrificando por la humanidad, está abriéndole los ojos a unas personas, por decirlo así. Y también está la idea muy importante de la luz primordial, que es un caso clásico también, en donde, por ejemplo, el Logión 77, que dice algo así como: yo soy la luz que está sobre todos, soy el todo salió de mí y el todo retornó a mí. Partir un leño, yo estoy ahí, levantar una piedra y allí me encontraréis. Entonces, ahí tiene usted el concepto. Por cierto, permítanme un pie de página con todo esto, dos conceptos clásicos de la filosofía gnóstica, sobre todo a comienzos de nuestra era, que la mantenían estos grupos. Les voy a dar dos conceptos en griego. Me perdonan si me meto en Honduras, pero estos son cosas muy interesantes. Si a usted le interesa, le preocupan estos temas. Son dos conceptos que se llaman pleroma y kenoma. Y fíjense ustedes, los coloco en pantalla. También esto es muy importante llegarlos a entender. El pleroma, se lo puse acá en griego, fíjense, significa como plenitud y totalidad. Ese es el pleroma, es el reino de donde todas las personas son antes de la creación, vienen de allí y por la caída han llegado a este mundo, ¿no? Entonces, por eso les puse el reino de la luz divina perfecta, donde habita el Dios supremo, no el Dios que hizo el mundo, que es un Dios más imperfecto. Esto es lo que dicen los gnósticos, por supuesto. Entienda usted que aquí le estamos dando una narrativa como ellos ven el mundo, ¿no? Y los eones que emanan de él, es decir, los factores creadores. Es el arriba, el lugar de origen del neumático, el origen del fiat, pues lo primero, el lugar verdadero. Luego kenoma, que significa vacío, carencia, hueco, esa es la palabra griega, y es exactamente su antónimo, ¿no? Dice, bueno, representa el mundo material, el espacio de la deficiencia, de lo incompleto, de lo que somos los humanos, que nos falta esa otra parte para lograr despertar la chispa divina. Es lo que surgió de la caída del conocimiento, de Sofía, ¿no? Es el abajo, el lugar de exilio. Se los puse allí, esos conceptos, para que usted pueda entonces manejarse y manejar alguna idea sobre todo lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, aquí ya paso a darles un poco más sobre el texto. Ya le dije, 114 dichos, estoy viendo mis notas completamente aquí de lo que estoy diciendo. No cuenta la historia de Jesús, no hay nacimiento, no hay bautismo, milagros, no hay crucifixión, no hay resurrección. Todo comienza, cada uno de los logiones de esos proverbios dice que Jesús dijo, o algunos diálogos muy breves en los cuales él interactúa con algunos de los apóstoles que aparecen allí. Aparece Pedro, aparece Judas, aparece tal, el otro, muy, muy poquito, aparece Tomás. Ya les decía que no es un evangelio propiamente. Gnosis lo puse acá en mis notas, ya lo dije, lo repito, es un vocabulario reciente para agrupar una serie de movimientos cristianos o incluso precristianos, ¿no? Con ideas religiosas similares. Bueno, la idea de la chispa divina, el pleroma, el kenoma, todas esas cosas, ¿no? El escrito fue hecho en copto, pero las fuentes originales se supone que debe haber sido en griego, ¿no? Es una cosa que por lógica se supone que debe haber funcionado en griego koiné. Sin embargo, allí también vienen los filólogos y los estudiosos a pensar. Dice, bueno, pero si Jesús habló en arameo, ¿cómo es que nosotros tenemos toda esta situación en griego? Tampoco es tan extraño. Piense usted que el griego era una especie de lengua franca. A la par del latín, que pudiera ser la lengua del imperio, la lengua de los negocios, el griego se mantenía como la gran lengua intelectual, en donde muchas partes se discutían. Hay aquí, esto es muy importante que lo recuerde si este tema le interesa, hay anécdotas o parábolas escritas de una forma menos elaborada que los evangelios del Sinopticón, ¿no? Lo que hace suponer que fueron escritas anteriormente. Eso es una suposición. Eso no lo estamos afirmando nosotros, se supone educadamente, ¿no? Aquí también están las tres grandes vertientes. A partir de todo lo que cuando usted ve esas similitudes, dice, bueno, aquí hay tres posibilidades. Una posibilidad es que los escritos de este Evangelio de Tomás sean posteriores a los evangelios canónicos. Entonces la persona que hizo esto, pues se leyó aquellas cosas o las recordaba y se las copió.
Eso es una posibilidad. La segunda, que sean independientes, es decir, que tanto aquellos evangelios fueron escritos como estos, y ambos provienen, eso es sobre todo la tesis, de una fuente común, de una fuente que sería más apegada al original, que es la fuente Q. Eso lo vamos a estudiar también, si podemos, acá en este canal, que es la teoría Q. Eso viene de Quelle en alemán, que es un protoevangelio que se habría perdido, que no sabe nadie, que es de donde Mateos y Lucas habrían tomado mucha de la información que ellos reproducen, no siendo original esas dos. Y Marcos siendo el primero de los evangelios, pero tampoco sabemos quién fue ese Marcos ni cómo se dio todo lo que nos ha llegado a nosotros. Y lo otro es lo que se llama la teoría de los estratigráficos, que es la idea como una especie de palimpsesto, donde se va dando teoría sobre teoría, y esto que nos ha llegado son como parches sobre parches sobre parches de las ideas que se estaban manejando. Bueno, en todo caso, eso es para discutir. Varias cosas interesantísimas antes de darle la palabra al texto. Tengo acá parte de reflexiones mías, partes, reflexiones tomadas del ensayo de Harold Bloom, que es muy interesante. Lo primero que dice Harold Bloom, y me parece fascinante, este Jesús que aparece aquí tiene muchas características extrañas. Una de ellas es que aparece o se le presenta libre completamente de la filosofía judía del Tanakh. El Jesucristo, sobre todo en Mateo, es un Jesucristo muy de tradición, muy que conoce y que cuando discute con los fariseos, cuando discute con los saduceos, cuando discute con diversas personas, él tiene un conocimiento de la ley judía profunda y entonces logra a estos sujetos prácticamente reducirlos al absurdo cuando dice, bueno, pero tú dices esto, pero ¿qué pasa con esto? ¿No? Entonces, en este caso, aquí no aparecen ningunos fariseos, él no discute con nadie y no viene cargado de esa cantidad de leyes de la Torá, las 613 mitzvot de la Torá y todo eso. Aquí no sale nada de eso. Este es un sujeto libre en el sentido filosófico que está dando una enseñanza. Luego, la idea de la pobreza o de la carencia, él la presenta como una pobreza imaginativa para entender las ideas más allá de lo que es evidente. Ahí volvemos nuevamente a una especie de filón gnóstico, ¿no? De poder ver en la realidad más allá de aquello que está presente. También se pueden ver dejos platónicos o neoplatónicos en todo esto. Les dije esto, lo repite Bloom también, yo lo había notado, el Jesús del Evangelio de Tomás apela a buscar el conocimiento, no la fe. Y esto es porque, según Bloom, la fe no siempre conduce a la sabiduría. Y eso es un gran debate teológico siempre. Hay gente que dice que el conocimiento, que es una cosa que viene del exterior, nos lleva a promover la sabiduría, que es algo que viene del interior del ser. Eso se discute mucho. Hay filósofos incluso en el Islam, como Al-Ghazali, que decían, no, el conocimiento te lleva hasta cierto punto, pero después es la fe la que te da ese salto cuántico que decía Kierkegaard, ¿no? Ese salto grande para llegar al conocimiento puro y llevar a la sabiduría. Entonces, aquí hay mucha discusión, pero lo cierto es que este evangelio no busca promover la fe. Aquí no se le pide a nadie que crea algo. Aquí se le pide que piense, que razone, que dé vueltas sobre los temas para lograr de alguna manera descubrirlos en su esencia. Eso se pide. Y también se le dice a las personas que tienen en ese sentido que ser contundentes y persistentes en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Sobre este evangelio, eso lo pone Bloom, me parece excelente, es imposible construir una doctrina fija porque no la hay. Porque acá se están dando ideas que apuntan a que usted tiene que estar en el mundo y descubrir el mundo, entender ese mundo que nos rodea. Dice incluso el Evangelio de Tomás, repite insistentemente, esto creo que se los puedo poner también, que todo está abierto para nosotros, es decir, el conocimiento está allí. Entonces, bueno, antes de seguir, les pongo también otra cosita importante, las parábolas que son similares, las parábolas que aparecen en ambos. Yo puse, esto es prácticamente cosecha propia porque, por supuesto, veía una y me refería a la otra. Está la parábola del sembrador. Aquí sí, está la parábola tal cual, el sembrador sale, echa la semilla en el camino, una cae en las piedras, una cae en los espinos, etc. En el evangelio que usted conoce o en los evangelios, porque esto lo tiene Marcos, esto lo tiene Mateo, esto lo tiene Lucas, pero la diferencia es que en Tomás se presenta la historia, pero no hay alegoría, no hay una enseñanza. Los otros hacen una especie de contextualización donde dice, bueno, mire, la semilla es la palabra, el camino son tal cosa, la gente que no entiende, tiene el corazón duro. Entonces, no, esto en Tomás simplemente le presentan esto y al final lo que le dicen es, el que tenga oídos, que oiga.
Así cierra. Entonces te queda en el aire. Pues. Después la parábola del grano de mostaza también está allí. Esa la tienen Mateo, Marcos, Lucas. Entonces allí tampoco hay es una versión mucho más curiosa, mucho más extraña. La planta de mostaza no es aquella idea de que es una semillita y entonces genera un árbol grande y si usted tuviera fe como un granito de mostaza. No, 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 no. Aquí se ve la mostaza como una planta invasora y problemática, ¿no? Entonces es una cosa que tiene una especie de filo allí en todo eso, que uno no logra entenderla muy bien. Está la parábola del tesoro escondido. Esta y la próxima, la de la perla, están en Mateo sobre todo. Entonces usted ve una versión donde un sujeto hereda un campo sin saber que contiene un tesoro ahí y lo vende, ¿no? El comprador llega y viene a dar el campo, encuentra el tesoro y presta dinero y se hace rico. Esa es la historia. Ahora, la versión de Mateo es más simple y más directa, ¿no? Él pone ahí eso. La de Tomás es más compleja, no sabemos por qué. No lo es lingüísticamente tanto, pero sí es más compleja en el énfasis que está dando. Luego la de la perla, esa también es de Mateo. Entonces, en Tomás termina con una adición que no tiene Mateo, que dice, vosotros también buscad el tesoro que no perece, que permanece donde la polilla no entra para devorar, ni el gusano destruye. Entonces, nuevamente quedamos en las mismas. Está la parábola del gran banquete. Esta parábola es bastante extraña. Creo que aparece más o menos modificada en Mateo y en Lucas. Los compradores y mercaderes no entrarán a los lugares de mi Padre. Es una cosa bastante extraña. Eso no aparece en los sinópticos, pero aparece en Tomás. Está la parábola la que yo busqué muchísimo, porque es una de las que más me gusta y más famosa, y no la encontré en Tomás, es la del hijo pródigo. Por ejemplo, esa no está por ningún lado. Y también hay dichos que nosotros los asociamos con la enseñanza crística, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que entra por vuestra boca no os contaminará, es lo que sale de ellas. Tomás lo dice acá, pero de una manera un poco distinta. El ciego guiando al ciego, la parábola del pastor y la oveja perdida. Esta sí, verdad que es sumamente extraña. La parábola de la oveja perdida es una cosa que yo he utilizado mucho como el origen de los derechos humanos dentro de Occidente, porque, como usted puede ver, es la idea de un pastor que tiene 100 ovejitas y entonces, bueno, se le pierde una, sale a buscar la ovejita y la regresa. Entonces acá la alegoría que nos dan los evangelios canónicos es que, bueno, el pecador se arrepiente, toda la situación de cómo el pastor la va a buscar y bien todo aquel valor del individuo y todo aquello. Bueno, Tomás es una cosa extraña porque el pastor tiene las mismas 100 ovejas, una se le pierde, este pastor deja la 99 y busca la que se le perdió hasta que la encuentra y entonces le dice, yo te amo más que a las 99. Entonces uno dice, bueno, la oveja perdida en este caso es como una oveja más importante, como la más grande y la prefiere a las demás. Entonces ahí volvemos al hecho del elegido y toda una cantidad de cosas que no son fáciles de comprender y que, repito, para mí por lo menos han tomado muchísimo tiempo de pensar. Creo que les voy a dar lectura a 2 o 3 de los logiones y ya con esto cierro esta presentación, que espero no le haya sido demasiado, pero que si puede, insisto, busque el texto. El texto está por todas partes en internet. Las traducciones pueden ser más o menos buenas. Les digo que el comienzo, lo tengo por acá, permítanme ustedes, voy a utilizar la versión de Meyer, que la tengo acá en inglés, pero que el comienzo, la primera línea, me parece lo más interesante. La versión de Meyer, esta que tengo acá, también aparece en copto. Yo no leo copto, pero me parece muy honesto cuando se traduce un texto de esta enjundia, pues producirlo y ponerla aparte. Entonces, lo interesante acá es que fíjense el prólogo de lo que dice, y así comienza todos estos escritos, todos estos textos del Evangelio. Dice así, estos son las enseñanzas secretas que el Jesús viviente habló y que Dídimo, Judas, Tomás ha escrito. Entonces, así se presenta. Fíjense, ahí está la parte, la enseñanza secreta. Es una cosa como el conocimiento destilado de algo. Repito, el creyente maneja con su fe otra visión de las cosas, pero estos textos deben conocerse porque durante mucho tiempo fueron textos que muchos cristianos siguieron y son importantes en ese sentido. Tengo acá uno muy interesante, el número 3, se los leo brevemente, creo que lo puedo colocar en pantalla. Si vuestros guías os dicen, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Fíjense lo que están diciendo. Cuando os conozcáis, cuando comprendan, es decir, ese peso
fundamental en entender de lo que se está hablando. Otra muy interesante, incluso muy bonito, muy interesante, pienso yo, el guión 22, la unión de los opuestos. Dice así: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del varón y de la hembra una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Es muy complicado, yo no me atrevo a darles ningún tipo de interpretación. Les puedo decir que Internet está llena de gente, los académicos, aquí hay gente de todo el mundo que trata de dar, hay gente que ve el mito de Platón en el banquete con la división de las personas, la media naranja, toda esa historia. En fin, aquí hay mucha gente discutiendo todas las cosas difíciles, ¿no? Hay una, por ejemplo, que yo no entiendo absolutamente nada de esta parábola. Esta aparece aquí, esta no aparece en los evangelios canónicos. Dice: el reino del Padre es como una mujer que lleva una jarra llena de harina. Mientras camina por un largo camino, el asa de la jarra se rompe y la harina va cayendo detrás de ella por el camino. Ella no lo sabe, no se ha dado cuenta del problema. Cuando llega a su casa, pone la jarra en el suelo y la encuentra vacía. Dice: bueno, yo realmente me quedé pensando, dice, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Es una advertencia sobre qué? ¿Sobre despertar de qué? En fin, diversas cosas. Está el guión 77, que se los leí antes, que es muy conocido y que tiene que ver con, por ejemplo, en los canónicos hay cosas parecidas, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todas esas cosas. Aquí dice este logión: soy la luz que está sobre todos, soy el todo. El todo salió de mí y el todo retornó a mí. Partir un leño, yo estoy allí. Levantar una piedra y allí me encontraréis. Entonces, ahí hay toda una explicación, una interpretación diversa que uno puede discutir. En fin, hay muchos más. Hay algunos muy polémicos, algunos rarísimos, de verdad. Hay uno que dice que si usted, el león que se come a un hombre se convierte en hombre, pero el hombre que se come a un león se convierte en un animal. Hay gente que dice que esto tiene que ver con las pasiones humanas y ser atrapados, etcétera, etcétera. Muy polémicos, ¿no? Hay otro, por ejemplo, el guión 15, que es extrañísimo. Dice: cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adoradle. Ese es vuestro Padre. Dice: bueno, pero eso es polémico porque en la enseñanza cristiana nosotros entendemos que Jesús sí nace de una mujer. Entonces, aquí hay muchas cosas extrañas y hay algunos que son bastante polémicos, difíciles de entender y todo ello. En fin, es Ivo Hernández quien les habla. Espero que esto le haya sido de alguna manera entretenido y útil. Mi sugerencia: si puede acceder a este llamado quinto evangelio, por algunas personas un poco optimistas, puede que lo lea. Esto se lee, repito, cuestión de media hora. Lo importante es tener este conocimiento, más allá de que usted sea una persona de fe o no, porque, repito, la historia de la consolidación del canon que conocemos como el Nuevo Testamento hoy en día pasó por todos estos textos, y es una gran ventaja que podamos tenerlos y podamos adquirir nuevas fases de entendimiento sobre una persona o un ser tan complejo, tan rico histórica, epistemológica, filosóficamente como fue Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que el cristianismo incluso dejó variantes diversas que hay que tratar de entender y que siguen siendo parte de la historia de ese monoteísmo fundamental para la humanidad. Es un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les motiva, bueno, seguimos acá con más textos. Ya vendremos con más. Y recuerde, por favor, estar atento con la campanita y saber que desde acá es el más sincero deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.